Muy bien, muy buenas noches con todos. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en nuestro quinto y último PPM webinar del capítulo de la APPMP Perú Chapter. Esta noche tenemos de invitado a Marco García, un amigo ya de varios años, expresidente del capítulo de la APPMP de Ecuador, quien nos va a dirigir la charla 10 buenas prácticas para diseñar la propuesta de valor. Sin más presentación, él nos va a dar un slide con sus skills y le doy pase a Marco. Marco, un abrazo y gracias nuevamente por el apoyo que nos brindas. Bienvenido. ¿Cómo están todos? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Un gusto saludarles. Estoy un poco acomodándome con la tecnología. Bueno, ahí creo que estamos. Bueno, buenas noches nuevamente. Muchas gracias. Bueno, yo eh, no me gusta hablar mucho en primera persona, pero es un breve eh, pantallazo de la experiencia con la que cuento. Eh, en cuanto a trabajo, a proyectos, consultorías relacionadas con arquitectura empresarial, con gestión de procesos, con gestión de gobierno de tecnología. Actualmente, y yo como parte de todo el grupo profesional, estoy de vicepresidente de membresía del capítulo Ecuador y bueno, tengo he logrado algunas certificaciones que me han permitido aprender sobre todo. Y bueno, vamos directo a la materia de esta noche. Es un tema muy interesante que nos gustaría compartir con todos ustedes. Y una breve vistazo al contenido de la charla de hoy es entender básicamente todo esto que está asociado al valor, ¿cierto? Nosotros que trabajamos en procesos generalmente eh, usamos bastante esta terminología. Y vamos a delinear algunas pautas, algunas ideas de cómo realmente poner en práctica esto que le llamamos valor. eh, y por medio de qué mecanismos podemos ponerlo en práctica y qué recomendaciones podemos tomar en cuenta para estas prácticas. Entonces, no sé si alguien de ustedes me puede decir qué es el valor para ustedes. ¿Qué es el valor? ¿Qué significa valor? Díganlo eh, con toda confianza. Cualquier idea que tenga del valor. Nadie se anima. Bueno, Marco, disculpa. Marco, estás en sí, modo presentación del speaker. ya. Y Y presenta el modo presentador para la audiencia, por favor. Estamos viendo tu pantalla en primer plano, ¿no? O sea, el que tú tienes como speaker, ese estamos viendo. ya. Déjame ver porque el otro, El otro monitor supongo que lo tienes ahí. sí, Dale. déjenme acomodarme entonces. Ahí, ahí está. Perfecto. Sí. Ya. Continúa, por favor. Gracias. Bueno, en realidad nosotros cuando hablamos de valor,
de valor, no necesariamente nos estamos refiriendo únicamente al tema de una utilidad, eh, de, de margen, como en términos económicos o términos contables, ¿no? Que normalmente cuando se hablaba del tema de la cadena de valor de Porter, eso era lo que había principalmente, que era el margen. Y cuando hablamos de aquí de valor, hablamos de una importancia, de una ventaja, de algo que es deseable o útil, ¿cierto? Entonces, desde ahí pensamos que ya tomemos en cuenta que mencionado la cadena de valor de Porter como algo que es muy conocido, pero que le vamos a ver de otra forma. Luego tenemos que el valor, en realidad, como se dice, la razón de ser de una organización es proporcionar valor, ¿sí? Al cliente, al consumidor, al ciudadano, ¿sí? Y ese proporcionar valor, pues, es el cimiento, la base de cualquier modelo de negocio, de una empresa, de una organización, que está para crear, para entregar, para capturar valor de sus clientes, de los ciudadanos. Yo siempre voy a ir mencionando un poco desde el punto de vista privado, así como también desde el punto de vista público. En la parte pública, a veces cuando hablamos de valor, es un poco más complicado este, tratar de identificar de qué se trata. ¿Ok? Luego, vamos a ver qué es una propuesta de valor, ¿no? Una propuesta de valor, ¿qué creen que es una propuesta de valor? ¿Alguien se anima a decir qué es una propuesta de valor? Bueno, una propuesta de valor no es más que una declaración, ¿cierto? Una declaración breve que se comunica a los clientes, a los ciudadanos, por qué deberían, en el caso, por qué deberían elegir un producto o un servicio. En el caso público hay muchas cosas que son como impuestas, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que comunicar qué beneficios hay acerca de los servicios, por ejemplo, en el caso público, ¿sí? Y, y es una simple descripción, ¿no? Que va a destacar un problema que se lo resuelve, ¿sí? Y las ventajas que ofrece y por qué es superior a un, a un competidor, por ejemplo, ¿ok? Entonces, existe una fórmula para tratar de identificar esta propuesta de valor. Una propuesta de valor cumple tres criterios. O sea, debe ser específica, no, ¿cuáles son los beneficios específicos que va a recibir un cliente? Ese es en sí uno de los tres criterios. Se debe enfocar en el problema, ¿no es cierto? Cómo el servicio o el producto va a solucionar un problema. Y por último, es exclusiva. Es decir, en qué sentido es deseable para ese cliente. En qué medida resaltan las ventajas competitivas de la empresa o en qué medida resaltan esos temas misionales que una institución pública puede ofrecer a los ciudadanos. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo. Ahí tenemos ejemplo de una propuesta de valor, pues está compuesta por un adjetivo, un producto o servicio para una aspiración. Entonces, una propuesta de valor es una promesa que uno le hace al cliente o al ciudadano. Es una promesa, ¿no? Entonces, básicamente lo que implica es que uno está diciendo que este producto o este servicio va a superar las expectativas y resolver los problemas que necesitan solución.
O sea, no se debe confundir con un eslogan de marca, con un lema o con algo así. Una propuesta de valor es de, por ejemplo, de una marca de alimentos, podría ser de alimentos enlatados, ¿no? Por ejemplo, cree comidas repletas de sabor al instante con nuestra línea de frijoles enlatados, eh, pero nunca insípidos, por ejemplo, es una propuesta de valor. O podría ser el caso de ropa interior, sujetadores muy demandados que te hacen lucir estupenda y sentirte aún mejor. Eso es una propuesta de valor, es lo que le vamos a comunicar a ese cliente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a ir viendo cómo le vamos a enganchar al ámbito que nos compete, que es el tema de proceso. Ahora, ¿cómo creo yo una propuesta de valor? Una propuesta de valor, primero, fíjense bien, la primera que está resaltada en color azul dice comprender al cliente y su voz, ¿no es cierto? ¿No? Siempre la propuesta de valor debe basarse en las necesidades y deseos de este cliente. En el caso digamos, de comercio o sector privado, esto es muy evidente, ¿no? Pero en el caso público, como que no hay muchas opciones para elegir, ¿no? No obstante, ese cliente, ese ciudadano tiene necesidades y deseos, y el servicio es el que tiene que hacer la diferencia siempre y cuando se escuche a ese cliente, a ese ciudadano. Hay que investigar y entender sus problemas y motivaciones. La segunda parte es, hay que centrarse en la claridad antes que la creatividad. Esto quiere decir que hay que describir las características del producto, ¿no es cierto? Claramente, ¿ok? Sin tanto, no tanto de adornar las cosas, sino ser muy claros. El tercer punto es enfatizar los beneficios y el valor percibido por el cliente. Los beneficios, aparte de las características del producto o servicio, hay que mencionar qué es lo que le trae como beneficio y cómo puede mejorar la vida de ese cliente o de ese ciudadano al resolverse un problema. ¿Cuál es el valor percibido? El valor percibido quiere decir que más que enfocarse en lo que se ofrece, ¿qué es lo que el cliente o el ciudadano va a percibir al usar un producto o al recibir un servicio que sea de tal forma que sea bien tangible y creíble, ¿no es cierto? Luego tenemos que, debe ser una promesa bien clara, de valor claro, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la propuesta de valor es una promesa, ¿no es cierto? Que esperamos cumplir. Bueno, y tenemos que probarla y ajustar la propuesta y usar una plantilla que nos guíe. Hasta aquí tenemos como 6 pasos, ¿no es cierto? Hemos definido la propuesta, usamos la plantilla, la probamos y ajustamos, pero solo estamos diciendo algo que todos sabemos el qué, pero nos hace falta cómo vamos a llevar a la práctica esto, una vez que ya tenemos la propuesta de valor. La propuesta de valor es un tema más de marketing, ¿no? Así como está expresada aquí, es un tema de marketing, ¿ok? Entonces vamos a ver una breve plantilla. Aquí tenemos, por ejemplo, del lado izquierdo los beneficios, las características y las experiencias de una empresa que se dedica a la fabricación de bicicletas personalizadas para ciclistas apasionados. Ese es su producto. Identifica un cliente ideal como ciclistas profesionales y recreativos. Entonces, las experiencias es una plantilla para, mediante un ejercicio de ideación, poner del lado izquierdo todo lo que va para ese cliente, ¿no es cierto? Y del lado derecho, cuáles serían sus necesidades, sus deseos, sus miedos, ¿no es cierto?
como para, es una pequeña plantilla de propuesta de valor, porque no es simplemente poner una frase porque sí, sino que hay que idearla. Ok, entonces vamos a ver, ahora, hasta ahí está bonito, ¿no es cierto? Porque todo está para escribir pero ¿cómo construimos un sistema de creación de valor? ¿Cómo llevamos este tema del valor a la práctica desde la perspectiva nuestra que trabajamos mucho en procesos? Primero, ¿cuál era la primera práctica que se mencionó antes? Era oír la voz, escuchar la voz del cliente. Entonces, tener un pensamiento del cliente, saber qué deseos, qué necesidades tiene ese cliente, ¿cierto? Fíjense que va desde afuera, ¿no? Desde afuera del cliente. Y luego tenemos un pensamiento de valor. ¿Cómo le damos valor a ese cliente? ¿Cierto? Y luego tenemos un pensamiento de proceso. Hasta aquí hemos hecho un ejercicio de out-in, de afuera hacia adentro, ¿cierto? Este es clave en nuestro tema de trabajo porque normalmente en las organizaciones hacemos lo contrario, ¿cierto? Pensamos adentro, casa adentro, y luego salimos, y esto es lo que le conviene al cliente, decimos, ¿cierto? Y eso sucede tanto en el ámbito público y privado. En el público es mucho más evidente este tema, que nosotros hacemos cosas casa adentro y luego le damos al cliente. Entonces, de regreso ya el in-out, de afuera, de adentro hacia afuera. Cuando tenemos un pensamiento de procesos, tenemos que siempre pensar en una arquitectura de procesos, ¿cierto? Esa es una piedra angular del tema. Y la arquitectura no considerada solamente como la jerarquía del proceso, sino con otros elementos adicionales que son parte de la arquitectura. Y ahí sí podemos pensar en un sistema de creación de valor. ¿Para quién? Para ese cliente. Y otro tema importante aquí es que ya no pensamos simplemente, si vamos de nuevo a Porter, Porter hablaba de un margen. Un margen era como que el interesado siempre va a ser el, principalmente los accionistas de una empresa, por eso hablaban de un margen. ¿Ya? Entonces, el cliente estaba en la última parte del tema de servicio. Y también es que hay que trascender ya este famoso tema de medir la, ah, la satisfacción del cliente y pasar a ver lo que es la experiencia del cliente, ya no la satisfacción solamente, sino la experiencia del cliente. ¿Ok? Entonces, de esta manera, vemos cómo esto de la propuesta de valor, ¿no es cierto? Lo vamos a ir ya plasmando en la práctica, ya trascendemos el qué para ir hacia el cómo. ¿Ok? Entonces, voy a recapitular esto de aquí, de lo que acabamos de ver, con unos 3 slides que son como para situarnos en nuestros ámbitos de trabajo. Siempre viendo una organización como un sistema, ¿no? Porque las organizaciones son sistemas. Y una organización básicamente tiene 4 elementos clave. Tiene a ese consumidor o ciudadano, a ese cliente, y tiene los stakeholders, los accionistas, los interesados propios de la organización, sea público o privado. Ese es el primer elemento. Segundo elemento es que necesitamos necesariamente un sistema de trabajo para entregar productos y servicios con valor para ese consumidor y ciudadano. Y por otro lado, ¿qué es lo que exigen los stakeholders? Exigen utilidad, en el caso privado, y resultados o impacto en el caso público, ¿cierto? En la parte superior tenemos los recursos, ¿no es cierto? En la parte inferior tenemos ese sistema de trabajo. Y el último elemento es la gestión. Por eso hablamos de gestión de procesos, ¿no es cierto? Si fíjense ahí que está transversal o digamos vertical, pero es transversal a las dos partes, a los recursos y al sistema de trabajo. ¿Ok? Entonces, esos 4 elementos son los que dan forma a una organización
a grosso modo. Entonces, como había dicho antes, la organización, cualquier organización pública o privada, grande o pequeña, es un sistema de partes que son interdependientes y que existen para crear, para proporcionar valor y está sujeta a una lógica de sistemas, como podemos ver. Entonces, el valor es fundamental en todo lo que hace la organización. Es la base del modelo de negocio de cualquier organización y describe cómo es esa lógica de crear, entregar y capturar valor. Entonces, vamos a ver el sistema de trabajo cuando nosotros, ¿cómo es ese sistema de trabajo cuando nos enfocamos en los recursos? Es una forma de confirmar cosas que ustedes ya saben. Ese sistema de trabajo enfocado en los recursos. Tenemos al consumidor, al ciudadano, tenemos nuestro sistema de trabajo, ¿no es cierto? Y tenemos acá arriba los stakeholders. Entonces, cuando nos enfocamos en los recursos, ¿qué es lo que prima? Prima la utilidad y los resultados, ¿no es cierto? Para esos stakeholders de la empresa, de la institución pública. Y el sistema de trabajo, fíjense, se orienta al tema de silos, ¿no? Entonces, hay esto que estoy señalando aquí, es que esos servicios, esos productos son eh, irregulares, no son constantes, son variables, ¿no es cierto? Producto de este sistema de trabajo. Pero la gestión, en este caso, ¿dónde se enfoca principalmente? En los recursos. Muy poco aborda el tema del sistema de trabajo. Ahí se ve claramente cómo los recursos son departamentalizados o por unidad de negocio y asimismo es el sistema de trabajo en correspondencia a, a ese efecto silo que hay, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos bien en cómo podemos asociar claramente que los sistemas de trabajo muchos responden a la gestión de recursos. Ahora vamos a ver el sistema de creación de valor cuando la organización se considera un sistema de creación de valor. Tenemos los mismos elementos del lado derecho, ¿no es cierto? Consumidor, ciudadano, stakeholders, y tenemos el sistema de creación de valor. En este caso, fíjense, ya el tema de recursos y el sistema de creación de valor ya no están tan divorciados, sino que el sistema de creación de valor entrega productos y servicios que son constantes. Sigue habiendo el tema de gestión de recursos, pero ya fíjense, ya disminuye el énfasis. Los resultados, ya sean a través de beneficios o valor monetario o resultados, ¿no es cierto? Siguen siendo los mismos, pero la gestión ya no se ocupa de temas de únicamente de recursos. Cuando hablamos de esta gestión que más integral a una organización, estamos hablando de la gestión de procesos, ¿no? Esa gestión de procesos trabaja necesariamente sobre un sistema de creación de valor. ¿Sí? No puede ser un sistema de trabajo, sino un sistema de creación de valor. Para que esos productos, servicios valorados estén en consonancia a lo que el consumidor y ciudadano espera. Ok, entonces aquí vamos a entrar ya un poco más a fondo a este tema para ver cómo lo hacemos. Ahora, si se fijan aquí, en todo este sistema de creación de valor hay el flujo de valor. No les voy a preguntar porque no me han respondido, quizás al final me respondan, pero el flujo de valor, ¿qué es el flujo de valor? El flujo de valor es una representación de actividades que agregan valor y que crean un resultado para un cliente, para una parte interesada, para un usuario final que espera que un producto o un servicio al que
le otorga un valor. A lo mejor es mucho el valor percibido y es variable dependiendo de las actividades que tengan lugar, pero también hay un resultado, una utilidad para esa parte interesada, ¿no? Aquí estamos viendo que el valor agregado, el flujo de valor, es tanto para los usuarios, para el cliente, como para los stakeholders. Este flujo de valor nos lleva a que siempre el valor debe de ser definido desde la perspectiva de la parte interesada. Si pensamos en el cliente como primero, recuerden, el pensamiento del cliente debe ser pensado desde esa parte. Si pensamos en un stakeholder, debe ser pensado desde esa parte. Si pensamos en los dos, desde las dos partes, ¿no? ¿De quién es? Por un lado, el usuario final es el que es el destinatario del producto, servicio o entregable, y por el otro lado, los resultados, la utilidad, son también parte de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, ese es el flujo de valor, la serie de actividades de valor agregado. Ahora, ¿cómo representamos normalmente a una empresa? Existen muchas técnicas para tratar de abstraer ese tema del mundo real a modelos. Y tenemos un modelo de negocio, ¿no es cierto? Cualquiera que sea. Luego tenemos un modelo de flujo de valor y un modelo operativo. El modelo de negocio, ustedes pueden ser de una institución pública, un ministerio de salud, por ejemplo, tiene un modelo de negocio particular, o puede ser una empresa que se dedica a vender productos de petróleo, tiene un modelo de negocio particular, pero sea cualquiera, tiene que tener en medio de los dos un modelo de flujo de valor que pueda decantar o que sea nexo para aterrizar en un modelo operativo de la empresa. Entonces, ¿qué interrogantes necesitamos despejar mediante estos modelos? Ustedes pueden saber cómo creamos valor, para quién, con quién, qué capacidades se necesitan para poder llevar a la práctica esa propuesta de valor, qué recursos necesitamos, estamos o no estamos en la capacidad de crear valor con nuestros modelos de negocio, o hay que modificarlos a los modelos, o hay que mejorar o fortalecer las capacidades. Y por otro lado, ¿cómo operamos? ¿Cómo servimos a los clientes? ¿Con qué? ¿Dónde? ¿Cómo se lleva a la práctica una estrategia, un modelo de negocio? ¿Sí? ¿Es el modelo operativo el adecuado para lo que estamos haciendo, sí o no? Entonces, todas las interrogantes surgen de los modelos o permiten ajustar los modelos, cualquiera de esos modelos. Entonces, lo que sí es claro es que cualquier estrategia o cualquier modelo de negocio se lleva a la práctica a través de un modelo operativo. Pero por lo general, casi muy pocos visibilizan que en la mitad tiene que haber ese modelo que permite crear, entregar y capturar valor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo represento la propuesta de valor y el flujo de valor? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacerlo? ¿Alguien en el chat tal vez se anima a escribir? Sí, escribieron en el chat, Marco. Escribieron Ya, del VSM. BCM. Ya, es el Value Stream Mapping. Muy bien, es uno de ellos. ¿Cuál otro se les ocurre? Justamente. El Value Stream Mapping, que es más o menos de la época de 1918, pero que se popularizó en los años 40, es uno de los primeros modelos de mapeo de flujo de valor. Y luego está la cadena de valor de Porter.
la cadena de valor de Michael Porter, de los años 80. Estos dos, y me voy a parar un poquito en la de Porter para, por medio de ejemplos, hacerles ver algunas cosas de lo que es realmente la cadena de valor de Porter, ¿no es cierto? Cuando nosotros construimos con el Value Stream Mapping, uno construye este tipo de modelos y tiene que desarrollar bastante cómo está expresado ese valor. En cambio, cuando yo he visto que muchas veces utilizan la cadena de valor de Porter y existe el pensamiento erróneo que el gráfico o el diagrama es la cadena de valor. Y es un error, sino que ese puede ser la representación final, pero no está expresado ahí todo el tema de valor. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que vamos a entregar valor y se me ocurre que sea una empresa que va a hacer alimentos en base con toda esta filosofía de conservación y de autosustentabilidad. Entonces, la logística tiene que ser que se deben aprovisionar de insumos que provengan de cadenas de abastecimiento que sean autosustentables o sustentables. Si yo digo que voy a ser ágil en las operaciones, rápido en las operaciones, tengo que hacer todo lo necesario como para que eso tenga lugar. Si en la logística saliente voy a decir que voy a ser eh, confiable con los productos que entrego, tengo que hacer todo lo que sea necesario para que esa propuesta de valor se cumpla. Ya, digamos que así. Pero vamos a suponer que que digo que voy a estar innovando. Entonces tengo que tener personas calificadas con capacidades como para hacer innovación, tengo que hacer investigación más desarrollo, ¿no es cierto? Todo eso es, forma parte del tema de valor que yo tengo que considerar en mi cadena. Como digo, la cadena o este gráfico que está aquí no es más que el resultado final de toda la cadena de valor que yo definí, eh, escribí, detallé y todo en mi negocio, ¿no es cierto? Y luego hay otros dos más, que es el lienzo de modelo de negocio, que es muy conocido, que es el Canvas, el Visual Model Canvas, y los flujos de valor de TOGAF, ¿cierto? En el lienzo de modelo de negocio, pues la propuesta de valor está justo estratégicamente posicionada en la mitad, pero del lado izquierdo yo tengo la creación de valor, ¿no es cierto? Con las capacidades clave, los recursos clave, los socios, y a la derecha tengo la entrega de valor, por medio de qué canales, cuál es mi relación con clientes, todo, entrego valor, ¿no es cierto? Y acá a la derecha está otra propuesta, tal vez esta no la conozcan mucho, pero es muy buena, que es tener flujos de valor con etapas de valor. Estos símbolos de aquí significan que esta es la propuesta de valor y también tengo el con qué capacidades voy a contar para entregar valor. Entonces, vamos a revisar dos de ellas. Esta última de la propuesta y flujo de valor, yo tengo un requisito, ¿no es cierto? Una demanda y tengo una etapa de valor, sigue el flujo a otra etapa de valor y a una tercera etapa de valor. Cada etapa de valor me entrega, tiene su propia propuesta de valor o un elemento de valor, ¿no es cierto? Y al final tengo un resultado que es asociado al valor percibido al final del producto o servicio para un interesado, para ese cliente que decimos, ¿no es cierto? Y cada etapa está soportada por capacidades, ¿sí? Capacidades en términos de qué es lo que yo necesito hacer o qué es lo que hago o qué es lo que necesito hacer en cada etapa de valor para entregar el valor
que dice que yo estoy creando para ese interesado que está acá, ¿no es cierto? Esto se llama value streams, flujos de valor, que son mucho más potentes en nuestro caso. Yo los utilizo mucho en el tema de cadenas de valor. Estos flujos de valor sirven para representar ya sea cadenas de valor u otros flujos de valor que hay en las organizaciones, porque no es solamente la cadena de valor la que existe. Ese es, digamos, es como ese qué que está entre el modelo de negocio y el modelo operativo, que es esa cadena de valor. Pero en las organizaciones, cualquiera que sea, hay muchos flujos de valor. La cadena de valor es uno de ellos, tal vez el más grande, ¿ya? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Este es un caso de un caso de, digamos, de un reclutamiento de una persona que el flujo va desde el reclutamiento hasta que se retira de la empresa. Entonces, tiene varias etapas: el reclutamiento, la incorporación y el desarrollo. Y al final es el retiro. Se retira la persona. Eso es común en las empresas, ¿no es cierto? O como cuando hay un tema de contratación, hay muchos ejemplos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se representa esto? El flujo de valor es este que está por fuera, ¿sí? Este tiene una descripción que son las actividades o etapas de valor, que son la búsqueda, selección, contratación, incorporación, aprendizaje del interesado, que se le da a la persona. ¿Quién es el interesado principal de este flujo de valor? Es una persona dentro de la empresa, un jefe, un director, un gerente, ¿no es cierto? Y el valor es que el empleado u otros interesados reciben valor mediante una adecuada experiencia del empleado y la contribución del empleado a la empresa. Entonces, aquí no estoy hablando tal vez específicamente de un cliente, pero sí de un empleado, ¿no es cierto?, que también va a tener su experiencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, luego de esto describo, pero me falta un poco cada etapa. Entonces, en cada etapa, recuerden, yo describo qué es cada etapa, cuál es el valor que me aporta cada etapa, cuáles son las partes interesadas que tengo en cada etapa, cuáles son los criterios para pasar de una etapa a otra, criterios de entrada y los criterios de salida. Entonces, fíjense, esto como una cadena de valor, yo la puedo describir así. Esto es una descripción sencilla, pero ya trasciende solo el hecho de que no sea un diagrama, sino que yo trate de expresar ese valor. Por ejemplo, si hablo del reclutamiento, aquí hay una propuesta de valor, un elemento de valor. ¿Cuál es el valor? Que yo reclute candidatos calificados para el puesto, ¿cierto? ¿Cuál es el segundo valor en la incorporación? Que yo haya seleccionado el mejor candidato. Ese es lo que me ofrece ese etapa, ¿cierto? ¿Cuál es la tercera propuesta? Que yo permita que él desarrolle habilidades, alcance certificaciones, se desarrolle como empleado, etcétera. Y por último, el retiro. ¿Cuál es la propuesta de valor? Que él haya tenido la mejor experiencia del empleado posible. ¿Y se fijan? Entonces, esta es una forma muy práctica de todo eso que les decimos de la propuesta de valor, como yo la voy aterrizando a cosas más concretas. Este es un ejemplo más amplio. Por ejemplo, tómenlo como que fuera una cadena de valor, ¿no es cierto? Es un flujo de valor de una idea. Desde que yo tengo una demanda de un producto, tengo una idea, ¿no es cierto? ¿En quién pienso en el diseño? En conceptos orientados al cliente primero, luego desarrollo el producto, servicios innovadores orientados al cliente, las operaciones, la satisfacción del cliente. Pero en cada etapa yo tengo estas capacidades, que son capacidades primarias, que me permiten ejecutar la etapa
y entregar la propuesta de valor que yo he prometido. ¿Ok? Y acá abajo tengo los de soporte que ustedes conocen muy bien, que son las actividades secundarias que las llama Porter así. Ok, entonces es un producto más elaborado. Ahora yo, fíjense, es una cadena de valor del modelo clásico de Porter, ¿no? ¿Cómo ustedes, cómo expresan ahí el valor? ¿Dónde está expresado el valor? ¿A alguien se le ocurre dónde está expresado el valor? Es un ejemplo que me encontré. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cómo creo valor? ¿Cómo genero valor? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cómo capturo valor ahí? Es bastante difícil, ¿no es cierto? Y como este modelo hay por cientos, porque a mi manera de entender, esto es una opinión muy personal, la cadena de valor de Porter se ha desvirtuado completamente de lo que realmente es, ¿no es cierto? Porque han llegado a pensar que es solo el gráfico. Entonces, la clave para integrar la propuesta de valor en la cadena de valor de Porter es asegurarse que cada actividad, ya sea primaria o de apoyo, contribuya directamente a la creación entera de valor de esa promesa de valor al cliente. ¿Sí? Cada etapa, cada eslabón de la cadena debe reforzar los aspectos de la propuesta de valor, desde la adquisición de materias primas hasta la experiencia del servicio postventa. Por ejemplo, si la propuesta de valor es calidad superior, las actividades desde las compras deben ser materiales de alta calidad, hasta las operaciones, procesos de producción rigurosos y el servicio o garantía del soporte deben reflejar ese enfoque. Si la propuesta es precio bajo, las actividades deben estar optimizadas para reducir costos desde la cadena de suministro hasta las operaciones y la distribución, para que se pueda ofertar el mejor precio. Entonces, pero eso generalmente no lo ponemos de manifiesto nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que, como parte de la propuesta de valor, de la cadena de valor, si utilizamos el modelo de porte, escribir cómo es que nosotros pensamos que va a ser esa promesa de valor llevada a la práctica. Si no, no queda más que un bonito gráfico, ¿no es cierto? Luego, este modelo de valor, piénsenlo como que es el anterior. Fíjense cómo ha evolucionado esta cadena de valor. Por un lado, acá arriba tenemos las actividades primarias, donde tenemos una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3 de una cadena de valor, ¿no es cierto? Son las actividades primarias. Las actividades secundarias, que son las dos únicas que definió Porter, porque él no definió ni las gobernantes, ni las estratégicas, ni nada. Dijo, hay primarias y secundarias. Entonces, las secundarias son todas las que conocemos con nosotros de soporte, ¿ok? Incluyendo la planificación y gestión estratégica. Y esas actividades secundarias, si nos fijamos con estas flechas hacia arriba, son las que de manera indirecta apoyan a las actividades primarias. ¿Ok? Este color, si se fijan, este color de aquí, esas están aquí, ¿no es cierto? Esas son las del flujo de valor. Flujo de valor. Y ahora, ¿cómo yo reflejo el costo? El costo es todo lo que viene por las actividades de apoyo que refuerzan las actividades primarias. Es el flujo de costo. El costo está acá abajo, porque estas son las que apoyan, ¿cierto? Estas son las etapas del flujo de valor y estas son funciones de apoyo, funciones, más que procesos, son funciones de apoyo, ¿cierto? Pero aparte de eso, en cualquier negocio público o privado, hay elementos que regulan y direccionan a las compañías, a las instituciones, y otros que influencian de alguna manera en mi cadena de valor. No es que yo estoy solo. El mercado, el entorno, ya sea regulatorio o lo que sea,
Y estos distintos actores tienen una influencia en mi cadena de valor, ¿no es cierto? ¿Y ese cliente qué es? Es el que, como siempre hemos visto, está afuera, ¿no es cierto? Y él es el que tiene, él es el que va a experimentar, el que va a tener que llevar a sufrir, digamos, recibir esa experiencia como cliente. Si se fijan, entonces, ya como producto, una cadena de valor de este estilo, ya me dice mucho más que una de esta manera, ¿no es cierto? Que simplemente yo la pongo así, no sé qué querrán decir con todo eso, ¿no? Más lo que yo describo, porque cada uno de estos hay que describirlo, entonces ahí yo puedo decir, me voy a volver acá a cualquiera de estos modelos, al BCM, al Porter, al Canvas, al Value Stream, cualquiera que yo use, tiene que tener toda esa forma de expresar mi propuesta de valor, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo cómo se hace en esta parte de aquí, cómo lo hago yo con unas descripciones, puedo profundizar más en en todo lo que yo hago, ¿no es cierto? Y este gráficamente me dice un poco más de cómo yo puedo visualizar ese, todo digamos, los flujos de valor de mi negocio, ¿no es cierto? Porque el negocio ustedes lo pueden bosquejar de esta manera, acá, ¿no es cierto? Aquí lo pueden bosquejar, pero llévenlo a la práctica, a toda esa propuesta de valor que está aquí, llévenlo a la práctica con un modelo de este estilo, con un modelo de este estilo que les estoy indicando, ¿cierto? Y si quiere mejorar esa famosa cadena de valor, aquí tienen un ejemplo de cómo yo puedo, con estos elementos adicionales, hacerla más transparente, más elocuente, más visible. Entonces, como resumen, todas estas prácticas de cadena de valor, de propuesta de valor, va desde de cómo yo defino esa propuesta, cómo la expreso, qué utilizo para hacerla, a quién considero primero, ¿cierto? ¿Cómo debe ser expresada la propuesta de valor? ¿Qué tipos de elementos de representación yo puedo usar para eh, plasmar esa propuesta de valor en un flujo de valor? Eh, Eso es, ahora sí, escuchamos preguntas, por favor. Muy bien, muchas gracias, Marco. Felicitaciones, excelente presentación. Ha habido cosas que siempre uno no deja de aprender. Bien, vamos a dar paso a las preguntas. Ya saben que pueden hacerlas directamente o escribirlas. Tenemos acá una pregunta por interno que nos dice, ¿diseñar la propuesta de valor depende de tener una mirada de afuera hacia adentro? ¿O existe la otra posibilidad de crear valor desde adentro hacia afuera? Tradicionalmente siempre ha sido in-out, in-out, de adentro hacia afuera, pero ahí es donde existen muchos problemas porque es como que le hacemos, como dicen, se le hace el traje a la medida al cliente porque no escuchamos nunca su voz, ¿no? Muchas de las organizaciones, empresas que dieron un salto de calidad desde los años 2000 para acá, es que empezaron por ejemplo, a escuchar la voz del cliente con esta filosofía de Open Value Chain, cadenas de valor abiertas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el caso me mencionó de Lego. Lego eran antes los bloquecitos normales, así, cuadrados, hasta que escucharon al cliente y dijeron, bueno, un cliente, a mí me gustaría que hagan unos Legos de Star Wars. Y Lego es el número uno mundial ahora en juguetes, ¿no? Entonces, yo al menos creo que tanto a nivel público, privado,
siempre debe oírse al ciudadano, al cliente, para mejorar nuestras cadenas de valor. Esa es mi respuesta a la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Vamos con, bueno, acá Gonzalo nos ha hecho 3 preguntas. Vamos, respondemos una, hacemos una intermedia, después la siguiente. Dice, la creación de valor, para la creación de valor, perdón, dice, ¿deberíamos gestionar primero las capacidades para generar el valor o el proceso para generar el valor? Por lo que entiendo por la pregunta, ¿qué hacemos primero? ¿Gestionamos las capacidades o el proceso para generar valor? A ver, aquí hay un truquito, ¿no es cierto? Aquí hay un pequeño truco que les voy a mencionar. Déjenme ubicarme bien dónde estar. El tema de las capacidades son lo que en realidad posibilita lo que en realidad posibilita es el, aquí me voy a pasar. O sea, las etapas de valor sin las capacidades no son nada. Las capacidades son, no piensen como las capacidades como la capacidad del empleado o las competencias de esas que hacen así, no. Acá hablamos en términos de capacidades de lo que tiene la empresa o necesita tener para llevar a la práctica su modelo de negocio o su estrategia o sus flujos de valor. Ahora, la clave está cómo expreso las capacidades. Las capacidades se expresan en términos de 4 elementos. Son como las patas de una mesa, ¿sí? Se expresan en términos de las personas con los skills necesarios, con el know-how necesario, con la experiencia necesaria, con las habilidades necesarias, como una patita. La otra son los procesos, o sea, si pensamos dentro de, por decir, gestión de la demanda, dentro de esa capacidad hay uno o varios procesos o actividades que permiten hacer la gestión de la demanda. Están las personas, los roles, están los datos que necesito hoy en día, datos, y está la tecnología. O sea, la tecnología hoy día no se puede dejar de lado. Entonces, hay capacidades que pueden que estén bien desarrolladas en la empresa, hay otras que sean nuevas, las capacidades se pueden eliminar, se pueden mejorar, se pueden desarrollar desde cero. Por ejemplo, un ejemplo de esos es, si es que no tienen marketing digital, necesitan desarrollar una capacidad nueva, ¿cierto? O si no tienen, por ejemplo, el tema de analítica de datos, necesitan desarrollar la capacidad desde cero. En cualquier caso, las capacidades tienden a ser menos, o sea, más constantes, son más inmutables, no cambian mucho con el tiempo, con la forma de estructurar la organización. Pero no son procesos, ni son funciones, ni son servicios. Simplemente son definiciones un poco abstractas de lo que tiene la empresa, qué necesita tener para llevar a la práctica un modelo de negocio, una estrategia, una cadena de valor. Esa es básicamente la clave de esto. Pero hay que siempre irlas midiendo para mejorarlas y mejorarlas y mejorarlas en función de esos elementos que les menciono. Ok, gracias Marco. Tenemos varias preguntas, así que voy a tratar de compactarlas. Como te había mencionado, van a venir varias. Mira, acá tenemos una de Robinson. Nos indica, agregar valor es ir un paso adelante de lo que el cliente quiere, es decir, descubrir o ayudar al cliente a definirlo, lo que quiere. Como aterrizar una propuesta de valor real en base a ese criterio. A ver, repíteme la última parte, por favor. Sí, nos decía todo.
Dice, agregar valor es ir un paso adelante de lo que quiere el cliente. Es decir, descubrir o ayudar al cliente a definir eso que quiere. Y la pregunta es, ¿cómo aterrizamos una propuesta de valor real en base a ese criterio? Aquí están viendo una forma de aterrizar una propuesta de valor. O sea, todas las, si nos vamos aquí al modelo de deporte, todas las que están mencionadas aquí tienen que ser pensadas en que van a aportar valor a esa promesa, a ese cliente, van a hacer realidad esa promesa que se le da al cliente, ¿no es cierto? Eh, y acá también vamos a decir que vamos a hacer, como aquí está diciendo, que van a utilizar en el diseño conceptos orientados al cliente, ¿no es cierto? Vamos a poner que son juguetes, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una capacidad que dice diseño de la experiencia del cliente. Entonces, todo esto que hagan aquí, todo lo que esté aquí, portafolio de ideas, innovación, tiene que ser pensado en esto de aquí, en lo que el cliente quiere ver, quiere escuchar, ¿no es cierto? Quiere sentir, quiere palpar en su producto o servicio final. Entonces, no es que porque yo le pongo gestión de la innovación, ya la innovación ya ocurre por sí sola. Dentro de eso implica que todo lo que yo haga, personas que trabajen, sean ideadores, diseñadores, creadores, que trabajen con conceptos de innovación. Si voy a diseñar una experiencia al cliente, vas a suponer que es un juguete para niños que tiene sensores y que por medio de un servicio en la nube, el juguetito, qué sé yo, con algún algoritmo va aprendiendo. Voy a trabajar en diseñar la experiencia de ese cliente. Entonces, todo lo que yo haga, todo lo que yo pueda hacer aquí, tiene que ser pensado en esto que estoy diciendo aquí. ¿Ok? Entonces, cuando yo junto todo esto, todas estas propuestas, puedo decir que hay una satisfacción del cliente, una mejor experiencia del cliente. Inclusive los temas de apoyo, ¿no? De recursos humanos, porque si yo quiero hacer gestión de la innovación, tengo que buscar personas que tal vez tengan especialización en el tema, que ya tengan experiencia en innovación, que hayan trabajado en diseños, en la creación de nuevas ideas, todo. Entonces, desde aquí yo voy pensando en eso, ¿no es cierto? Si hago una gestión de proveedores aquí, tengo que decir, bueno, ellos van a trabajar con adquisiciones, pero aquí no pueden haber proveedores que sean de mala calidad. No voy a contratar proveedores que tengan productos de mala calidad, ¿cierto? Porque eso le va a afectar acá. Entonces, si tengo piezas de mala calidad en mis juguetes, eso va a afectar esto de aquí, ¿no es cierto? Eso más o menos es la idea. Ok, Marco, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo puede una empresa representar y optimizar de manera continua su flujo de valor, asegurando que cada actividad esté alineada con las expectativas cambiantes de todas las partes interesadas, sin comprometer su eficiencia operativa y su propuesta de valor en el mercado? Creo que eso es una consultoría, Marco, dale. Como había dicho al inicio en el punto 6, una propuesta de valor tiene que probarse y ajustarse. Se ajusta cuando las condiciones cambian, porque no es que todo lo que está ahí tiene que seguir habiendo lo mismo, ¿no? Siempre tiene que estarse ajustando a las condiciones del mercado, a las necesidades, deseos de ese cliente, a las necesidades, requerimientos de los stakeholders, ¿no es cierto? Yo lo que hago es optimizar esto, pero lo que tal vez más debe permanecer son estas capacidades, ¿no? Porque las capacidades son agnósticas de cómo se configura la organización. No me importa cómo está organizada funcionalmente, yo tengo las capacidades y si no las tengo, las creo y las mejoro,
¿no es cierto? Entonces, ¿dónde tengo que reforzar? Es aquí, en estas capacidades, ahí es donde tengo que reforzar más para siempre estar un poco a la vanguardia, a tono, anticipándome a esos cambios que puedan haber, ¿cierto? Y en cierta medida ajustando algunas cosas de aquí. Pero no va a ser eso el cambio mayor. Porque si yo cambio eso, querría decir que voy a cambiar el modelo de negocio. ¿Ok? Por decirles el caso de, siempre se hablaba del tema de las rentas de video cuando habían, Blockbuster rentaba cintas, después aparecieron los DVDs hasta que apareció Netflix. Netflix trabajó en la innovación, ¿cierto? Principalmente en innovar, y ahí, ¿qué utilizó? Utilizó principalmente tecnología, ¿no es cierto? Este, personas con perfiles tecnológicos, ¿no es cierto? Los procesos los trabajó bien, el tema del marketing con las suscripciones, todo, ¿cierto? Pero el modelo de negocio, como cambió, entonces se vieron obligados a desarrollar nuevas capacidades, porque con el hecho de ir a retirar de la tienda la película y todo eso ya no cabe, no cabía. Entonces, siempre que hay el cambio de modelo de negocio, esto tiene que cambiar, esto de acá arriba. Pero si el modelo de negocio permanece, lo que tiene que mejorarse es lo que está acá abajo. Ok, vamos con las dos últimas preguntas. No queremos abusar de tu tiempo, Marco. Bien, Adelante. acá nos dice, ¿el modelo de flujo de valor es lo mismo que un modelo de configuración de valor? El modelo de flujo de valor es básicamente el que permite plasmar ya en la vida real la propuesta de valor, ¿cierto? Eh, porque me permite ir construyendo esa propuesta final que está ahí a la salida, digamos, en base a cada una de las etapas. La configuración del valor es un tema más, a mí me parece que es un tema más de marketing, ¿cierto? Porque la propuesta de valor es casi que es un tema de marketing, ¿no? Pero eso es ese mensaje es el que llega al cliente, pero hay que llevarlo a la práctica, ¿sí? Hay que implementarlo. Y eso se hace con los flujos de valor, ¿ok? Ese es básicamente lo que yo considero que hay una diferencia. Ok, vamos con la última pregunta. Nos dice acá, buenas noches. Ah, el enfoque end-to-end, tanto como el enfoque pedido a cobro, datos compra pago y el RTR, no me recuerdo virtual. ¿Es una forma de diseñar la cadena de valor? A ver, esos son procesos clásicos. Para mí Ujú. esos son procesos, los procesos end-to-end son sobre los que realmente se puede hacer gestión, ¿no? Cuando hay procesos que son medio verticalizados, o sea, que están dentro de para mí no son procesos, por ejemplo, la contabilidad para mí es una función, recursos humanos es función. Pero recursos humanos, si se fijan, tenía un flujo, tiene un flujo de valor. Tiene, ese de reclutamiento, retiro es un flujo de valor, ¿ya? Y así pueden haber otros. Pero los order to pay, y todos esos, como que involucran a muchas unidades, esos son end-to-end. Esos se pueden representar como flujos de valor. ¿Por qué? Porque interactúan mucho, por ejemplo, que el cliente coloque una orden, luego que se despache la orden, luego que le entregue la orden. En cada etapa entran en juego distintas capacidades. Por ejemplo, si el despacho de la orden, vamos a suponer que es la mitad,
entra en juego todo lo que es estos capacidades que se necesitan en bodega, etiquetado y todo eso para la entrega del paquete y todo eso. Entonces, esos flujos de valor, fíjense que no los represento aquí como que fueran procesos, sino cómo es que yo, por ejemplo, el caso de Amazon, saben, cuando uno compra en Amazon, primero aceptan la compra, ¿no es cierto? Y mandan a que se despache, ¿ok? Después hacen la verificación de la tarjeta, no es que ese momento verifican la tarjeta. Y si la tarjeta no sirve, me envían un correo, dicen cambie de tarjeta. Pero mientras tanto ya están preparando la orden. Ese es valor, ¿no? Porque no nos dejan desistir, tratan de siempre ayudarnos, confían en la buena voluntad del cliente que está queriendo comprar con algo de manera lícita. Entonces reintentan que se pague de alguna manera. No es que a la primera, como no tienes saldo, entonces no hay compra, ¿no? Esas cosas son flujos de valor, ¿no? Y claro, hoy en día esas capacidades que apoyan a esos flujos, pues en Alibaba, en Amazon, por ejemplo, son muy notables, ¿no? Pero que las han desarrollado y que cualquier empresa las podría hacer también mejorar cada vez. Ok, Marco, muchas gracias. Bien, hemos acabado esta sesión, el último BPM webinar. Lo que pediría antes de tus palabras de despedida, Marco, es que todos nos puedan brindar los screenshots, es decir, encender las cámaras para tomar algunas capturas y de ahí procedemos con las palabras finales de nuestro estimado amigo Marco. Bien, vamos a encender todos. Gonzalo, ¿cómo estás, Gonzalo? Desde Chile. ¿Te has puesto Lara? Gonzalo Zúñiga. Rubén, conduciendo. Daniel Pinto, ¿cómo estás? Jessy Gazán. Giovanni, el doc. ¿Cómo estás, Giovanni? Te recuerdo los cursos. Sí, bien, vamos a hacer las capturas. Hacemos el saludo. Robinson, ¿qué tal? Y el primero, uno, dos. El siguiente, uno, dos. Y el último, por favor, no se muevan. Listo. Muy bien, Marco. Excelente presentación. De mi parte hemos aprendido mucho. No sé, tu palabra despedida, por favor, hasta una siguiente oportunidad. Eh, Muchas gracias, Jorge, a todos los que han podido asistir. Espero que lo que he compartido, pues, les sea de utilidad, eh, de publicar algo en el LinkedIn en los próximos días relacionado con esto un poco más detallado, si quieren alguien consultar, una temática similar, y que yo creo personalmente que sí debemos hacer un salto de cambio de paradigma en muchos lugares para un poco olvidarnos de ese enfoque deporte que lo tenemos así muy dogmatizado, muy paradigmático, sino ponernos a hacer otras formas que yo creo que pueden ser muy útiles en nuestras organizaciones. Así que les agradezco a todos, un abrazo y una por su paciencia. Y espero en la otra oportunidad volvernos a encontrar. Muchas gracias. Listo, gracias, Marco. Tenemos atento a tu perfil en LinkedIn. Cuídate. Gracias a todos. Hasta una paciente oportunidad. Buenas noches.